En 1919, obtuvo el tercer lugar de los Juegos Florales del Maule con su poema Comunión Ideal o Ideal Nocturno, empezando a contribuir un año después con la revista literaria Selva Austral. Nace Pablo Neruda. Por ese entonces, conoció a Gabriela Mistral, quien se desempeñaba como directora del liceo y a quien recordaría como la primera persona que le hizo leer a los grandes de la literatura rusa, que tanta influencia habrían ejercido en él. Desde octubre de ese año, comenzó a firmar sus trabajos como Pablo Neruda, búsqueda de un seudónimo que se hizo necesaria, puesto que quería evitar a su padre el malestar de saber que tenía un hijo poeta. Según algunos estudiosos del legado nerudiano, la adopción del sustantivo Neruda podría deberse al poeta checo Jan Neruda, o bien a una partitura para violín y piano titulada Spanice Tance, Bailes Españoles, que Pablo de Sarasate dedicó a la violinista Vilme Norman Neruda. Neruda radicó en Santiago en 1921 y estudió pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde obtuvo el primer premio de la Fiesta de la Primavera con el poema La Canción de Fiesta. Un año después, publicó Crepusculario, libro que fue reconocido por importantes e influyentes escritores de la época, como Hernán Díaz Arrieta, Raúl Silva Castro y Pedro Prado. Por ese entonces, su vida se debatía entre la cultura y el intelectualismo, que se respiraba en el campus de la universidad, y su realidad de saberse un provinciano pobre, que pasaba penurias y hambre. Pese a esto, en 1924 publicó su famoso libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el que aún se percibe cierta influencia del modernismo. Posteriormente, publicó 3 breves libros titulados El habitante y su esperanza, Anillos y Tentativa del hombre infinito, donde quiso renovar la intención vanguardista. Un año después, comenzó su carrera diplomática, desempeñándose como cónsul en Rangún, Birmania, donde desarrolló un epistolario en conjunto con el escritor argentino Héctor Eandi. Luego de esto, fue cónsul en Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, Barcelona y Madrid. En sus viajes por Buenos Aires y Barcelona, conoció a los bates españoles Federico García Lorca y a Rafael Alberti respectivamente, pregonando desde entonces una concepción poética que denominó poesía impura, experimentando con el surrealismo. El 6 de diciembre de 1930, Neruda contrajo matrimonio con María Antonieta Agenar Boldensans, a quien llamaba Maruca, de cuya unión nació en 1934 su hija Malva Marina Trinidad, quien padecía de hidrocefalia. Este hecho no fue nada fácil de sobrellevar para la pareja, lo que llevó a Pablo a separarse de su mujer 2 años después. En 1935 le fue entregada la dirección de la revista Caballo Verde para la Poesía, donde compartió junto a los poetas de la generación del 27, el mismo año en que se editó en Madrid su libro Residencia en la Tierra. Vivencia e influencias de la Guerra Civil Española. El Proyecto Winnipeg. En 1936 estalló la Guerra Civil Española, hecho que conmovió particularmente al poeta, no solamente por la muerte de miles de civiles inocentes, sino en particular por el asesinato de su amigo García Lorca. La vivencia de la guerra lo marcó tan profundamente que se comprometió con el movimiento republicano, primero en España y luego en Francia, donde comenzó a escribir el libro España en el corazón. En 1937, Neruda regresó a Chile y desde entonces su poesía se caracterizó por una orientación hacia cuestiones políticas y sociales. Las trágicas noticias de la emigración española, hacinada en los campos de concentración franceses, llegaron hasta Neruda, quien abandonó su obra literaria, decidido a hacer algo que permitiera ayudar a los refugiados españoles. En 1939, Neruda, apoyado por sus amigos, se reunió con el presidente Pedro Aguirre Cerda para proponerle la misión de salvataje de miles de españoles republicanos refugiados en campos de concentración franceses. En estos lugares, ubicados en el litoral mediterráneo, abundan el dolor,
la humillación y la... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.